Hola, mi nombre es Elsie García, paralegal en Red Eagle Law LC. Y si usted tiene una solicitud pendiente de I-485, es decir, un formulario de ajuste de estatus que está en pausa o en espera porque usted es de un país que entra en la restricción de viaje o travel ban, si la respuesta es sí, este video es para usted. Tenemos una oportunidad de demanda grupal para ciudadanos de los 19 países que entraron en la restricción de viaje de Trump para que puedan impugnar la espera en la adjudicación de sus solicitudes de ajuste de estatus o formas I-485. Esa pausa o espera se debe al memorando interno de USCIS del 2 de diciembre de 2025 que conocemos como PM6020192. En resumen, creemos que la suspensión general en la adjudicación de I-485 de ajustes de estatus por parte de USCIS es ilegal porque está basada en el origen nacional de los solicitantes y porque USCIS carece de autoridad legal para hacer tal suspensión general. Esperamos presentar más de una demanda grupal para mitigar y minimizar los riesgos relacionados con los argumentos del gobierno sobre la competencia adecuada y voy a hablarles un poco de las fechas importantes para esta demanda. La fecha límite para participar va a ser el día 26 de diciembre de 2025. El día en que planeamos presentar las demandas es aproximadamente el 9 de enero de 2026. Y bien, para participar en este proyecto de demanda grupal, el solicitante principal de la I-485 debe cumplir con los siguientes 4 requisitos. En primer lugar, el solicitante debe estar dentro de los Estados Unidos. En segundo, el solicitante debe tener una solicitud pendiente de I-485 con su respectiva notificación o recibo I-797 para demostrarlo. En tercer lugar, el solicitante debe ser nacional de uno de los 19 países afectados por la restricción de viaje del presidente Trump del 4 de junio de 2025. Y por último, en cuarto lugar, el solicitante no puede ser demandante en ninguna otra acción por demora irracional o mandamos que impugne retrasos relacionados con la adjudicación de esa I-485. Respecto al costo para participar, el honorario del abogado para participar como demandantes en la demanda será de $3,000 por cada solicitante principal de I-485. Este honorario incluye el costo de participación de todos los beneficiarios derivados, sin importar el tamaño de la familia. Los términos de pago serán los siguientes. El honorario inicial de $1,000 se pagará antes de la representación y el saldo de $2,000 restantes se difiere hasta el 1 de febrero de 2026. Como una nota, tenemos que el pago diferido de los $2,000 se ofrece como una cortesía por la dificultad imprevista que están enfrentando en este momento las víctimas del memorando de política de USCIS, y los participantes que no se sientan cómodos con esta distribución pues pueden pagar anticipadamente la totalidad de los $3,000 del honorario. Bien, ahora, ¿cómo participar? La incorporación a esta demanda es automatizada. Visite nuestro sitio web redeaglelaw.com para más información. Gracias por su tiempo en considerar esta oportunidad de demanda.